Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestra enseñanza en la primera de Timoteo, por favor. Vamos allí a primera de Timoteo y vamos a estar cubriendo la importancia de estas enseñanzas que hasta ahora hemos visto, ¿verdad? Entonces, si vamos a nuestro bosquejo, vamos a enseñar acerca de la familia de Dios y el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Y entonces, como ustedes pueden ver, vamos a contestarnos básicamente la pregunta: ¿por qué es lo que Pablo escribió importante? ¿Cierto? Y es importante porque el tema central está en la primera Timoteo 3:15, en donde Pablo encomienda a Timoteo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Quiere decir, cómo ir a poner en orden la casa de Dios. Una cosa es predicar la palabra, la sana doctrina. Otra cosa es ponerla en práctica, es hacer correcciones. Y eso es lo que básicamente estamos viendo aquí en el capítulo 3. Vemos que Pablo hace un manejo en la casa de Dios. Quiere decir, está poniendo a Timoteo a que se encargue en la iglesia en Éfeso, a que establezca a los ancianos y también los diáconos, y nos dio unas cualificaciones, porque quizás en esta área ya había sido permeada por doctrinas falsas, ¿verdad? Como tenemos el ejemplo de algunos que andaban diciendo de que la resurrección ya se había efectuado. Por lo tanto, era necesario de que Pablo ordenara a Timoteo a que fuese valiente y realmente verificara si los ancianos de las iglesias y los diáconos de la iglesia que tenían actualmente la iglesia en Éfeso, si aún reunían las cualificaciones para continuar siendo tanto ancianos como diáconos. Porque era necesario que estos hombres fueran irreprensibles. Porque para poder hacer las debidas correcciones dentro de las iglesias en Éfeso, era necesario que el liderazgo pudiera ser ejemplo, ¿verdad? De otra manera, ¿cómo vamos a corregir o cómo vamos a conducirnos bien en la casa de Dios, en la familia de Dios? Entonces, él tenía que poner en orden. Y para poner en orden, una cosa es predicar la palabra, la sana doctrina, y otra cosa es básicamente poner la palabra por obra. Poner la palabra por obra, hermanos. Y ese es el trabajo que le tocaba hacer a Timoteo. Era un trabajo duro, hermanos. Y para eso entonces vamos a ver hoy la familia de Dios y el misterio de la piedad. Y si el capítulo 1 nos habló de la iglesia y su mensaje, en el capítulo 2 y 3 vemos la iglesia y sus miembros. Y ahorita entonces vamos a ver 3 descripciones de lo que es la iglesia local. La primera la vamos a ver, que la iglesia local es la casa de Dios, en el versículo 15 de 1 Timoteo 3. La segunda, que la iglesia de Dios es una asamblea, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la segunda parte. Y la última, la descripción de la casa de Dios, de la iglesia local, es que es la columna y baluarte de la verdad. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre con su palabra realmente lo que nosotros debemos de considerar como cuál es el misterio de la piedad, cosa que los falsos maestros no estaban practicando. Padre Celestial, gracias por este día, por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos ayuda a nosotros como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, Señor, a que nosotros podamos realmente ver tu palabra siendo glorificada en nuestras vidas como líderes, y no solamente a través de nosotros, Señor, sino también a través de los hermanos en la iglesia. Ayúdanos a ver las necesidades de la iglesia de Dios, Señor, porque ella es un organismo, es el cuerpo de Cristo, y el liderazgo, Señor, tiene que cumplir o tiene que realmente satisfacer las necesidades de la iglesia, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, que como cuerpo todos crezcamos de una manera sana por medio de tu doctrina. Ayúdame a enseñar tu palabra, Señor, y podamos nosotros ver
cuál es entonces la familia de Dios y el misterio de la piedad en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver acerca de la casa de Dios. 1 Timoteo 3, del 14 al 16 es mi parte, ¿no? La importancia de lo que Pablo escribió. 1 Timoteo 3, del 14 al 15. ¿Por qué es lo que Pablo escribió importante? Bueno, es de suma importancia porque se trata de la portadora de la verdad, la iglesia de Dios, la familia de Dios. 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Por favor, lo lee, hermano. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos aquí que esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Está en el versículo 15. Para que si tardo. El deseo expresado de Pablo era ir a Éfeso en breve. Pero en caso de que se retrasara, escribió estas instrucciones específicas a Timoteo concernientes al tipo de hombres a nombrar como ancianos y diáconos en la iglesia local. 1 Timoteo 3:15b. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte. La palabra conducta conlleva la idea de regresar consistentemente para establecer algo. La iglesia de Jesucristo requiere constante y continua renovación. Constante y continua renovación. Y era momento de renovar las cosas, de renovar el liderazgo, de ser constantes en la palabra de Dios, de corregir aquello que estaba deficiente allí. Demasiadas iglesias activan el modo de piloto automático y se desvían lejos de la palabra de Dios para la iglesia. Por lo cual la amonestación de Pablo a Timoteo es una amonestación para nosotros hoy. Muchas iglesias permiten que la impiedad se lleve a cabo dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque no se corrige aquellos errores. No se están confrontando aquellos errores. Y como les dije de nuevo, una cosa es predicar la palabra, otra es ponerla por obra. Aquí entonces Timoteo estaba siendo encomendado para ponerla por obra, corregir el error. ¿Por qué es importante que les digo esto, hermanos? Veamos lo que dice, por favor, en la primera de Timoteo, capítulo 6. Y dice aquí en el versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ¿qué? De los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿con quién? Con contentamiento. Entonces vemos muy claramente que habían hombres que estaban enseñando este tipo de doctrinas, de genealogías interminables, de mitos, de leyendas. O sea que si estaban enseñando, estas personas estaban en posición de ¿qué? De autoridad. De autoridad. Entonces era momento de que Timoteo entrara a limpiar la casa, por decirlo así. El libro entero de 1 Timoteo es un manual sobre cómo las iglesias del Nuevo Testamento deberían de ¿qué? De funcionar. Es como un cuerpo enfermo, ¿verdad? Cuando el cuerpo está enfermo, todos sus miembros sufren. Lo mismo pasa cuando una iglesia está permeada por falsos maestros. ¿Qué pasa? La iglesia como cuerpo está enferma, hermanos. Entonces era necesario corregir o poner por obra la doctrina de Cristo. Quiere decir volver a la sana doctrina y corregir aquello que estaba provocando gran problema en la iglesia local. Veamos por favor lo que dice la palabra en la segunda de Timoteo capítulo 3:5. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Nos dice de aquellas personas
Y si usted puede ver, leámoslo el versículo 1. Están ahí, 2 Timoteo 3, 1, y lo leemos hasta el versículo 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vimos en el libro de Hechos, a finales de Hechos, con las últimas palabras de Pablo, dice que entrarán falsos maestros que no perdonarán, ¿a quién? A la grey de Dios. Y dice aquí exactamente las mismas palabras de Pablo que puso en Hechos. Ahorita las ve que es en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y obviamente nos dice porque estos son los que se van con mujeres y todo esto y así sucesivamente. ¿Y cuándo ocurriría esto? Vendría esto a ocurrir en los postreros días. Sabemos que los postreros días, cuando se hablan de un término escatológico, empezaron desde el día de Pentecostés, cuando dice que básicamente que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu, y sabemos que parte de la profecía de Joel se cumplió en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo. Y obviamente otras cosas quedaron para el futuro, como cuando la luna se convertirá en sangre y todo eso, ¿verdad? Hablando ya de finales de la tribulación, cuando viene el Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente que la iglesia, la edad de la iglesia, comprende parte de ¿qué? Parte de los días postreros, en el orden escatológico de Dios. Entonces Pablo está advirtiendo que eso ya estaba ocurriendo en la iglesia de ¿qué? En la iglesia de Éfeso. Entonces vemos claramente que esa es la enseñanza. Entonces el libro entero de 1 Timoteo es un manual sobre cómo la iglesia del Nuevo Testamento debería de funcionar de una manera piadosa. 1 Timoteo 3:15 nos dice la parte C, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debía poner en orden en la casa de Dios el liderazgo? Entonces vemos aquí que Pablo escribió a la iglesia como una casa. El término casa habla tanto de una vivienda como de sus habitantes. Entonces aquí vemos la primera descripción de lo que es la iglesia local. Es bueno que los miembros de la iglesia local siempre sean recordados que la iglesia local es una familia. Es una familia. Es más, una mejor traducción sería la familia de Dios. De cómo debes de conducirte en la familia de Dios. Cómo debes de poner las cosas en orden en la familia de Dios. Una de las palabras favoritas de Pablo es hermanos. Usted lo ve en el 4:6. Mire lo que dice allí, 1 Timoteo 4:6. Por favor, ¿lo lees, hermano? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. De la buena doctrina que ¿qué? Que has seguido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque habían estas personas que vendían los tiempos postreros, que después lo va a cubrir un poco más en detalle el hermano John, ¿verdad? En donde dice que el Espíritu claramente dice que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, ¿verdad? Y que prohibirán casarse y a consumir ciertos alimentos los cuales Dios ha bendecido y que están privando a la gente de todas estas cosas. Entonces vemos que los falsos maestros ya estaban allí, hermanos, ya estaban allí. Y así como lo estarán en los tiempos de hoy en día. Siempre van a haber falsos maestros durante toda la edad de la iglesia. Entonces nos está advirtiendo de que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces vemos aquí la primera descripción de lo que es la iglesia local, es la familia de Dios. Por eso es importante que debemos poner las cosas en orden, porque se trata de la familia de Dios. Es una familia que va a continuar por la eternidad. Una vez estaba hablando con mi madre, y mi madre pues ya tiene algo de edad, ¿verdad? Y ella a veces se preocupa de que está envejeciendo pues, y como que cada día se hace más dependiente, y para eso a ella la frustra un poco, ¿verdad?
Yo le decía, mami, pero piense en la eternidad, ¿cierto? Piense que usted en verdad, en relación a Dios, usted es más hermana mía que madre, porque por una eternidad vamos a ser hermanos en Cristo, hermanos, ¿sí? Estas relaciones filiales solamente son temporales y terráneas. Tenemos que caminar con una perspectiva de eternidad en mente, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios es la familia de Dios. Es un cuerpo espiritual eterno. Ustedes todos son mis hermanos. Y aun si hay familiares nuestros que nunca creerán en Cristo, hermanos, nosotros realmente somos más hermanos que nuestros propios hermanos de carne, si no tenemos a personas que todavía no son creyentes, ¿verdad? Entonces pónganse a pensar en eso. Miren lo que dice la 1 Corintios 3 del 11 al 17, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces el templo de Dios, el cual sois vosotros, es la familia de Dios. Está hablando de ¿qué? De todas las congregaciones locales, ¿verdad? Son el templo de Dios, y quien se mete con el templo de Dios se está metiendo con Dios mismo. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias en Éfeso, ¿verdad? Estas personas que tenían forma de piedad, pero que la negaban en la manera como estaban viviendo, esas personas debían de ser ¿qué? Corregidas. Y esas personas debían de ser exhortadas, y si no expulsadas. Ahora, hermanos, por eso que cada uno de nosotros dentro de la familia de Dios tenemos que saber cómo sobreedificamos. Nadie puede remover el fundamento que Dios ha puesto, que es Cristo Jesús. Fue a través de la fe en Jesucristo que nosotros nacimos dentro de la familia de Dios. Entonces, pero dice la palabra de Dios que cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Debemos de sobreedificar sobre la sabiduría de Dios en su palabra, y no sobre la sabiduría humana de estos hombres impiadosos, ¿verdad? De impiedad que estaban infiltrando la iglesia en Éfeso. Por favor, lees Efesios 2 del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que somos edificados juntamente como morada de Dios en el Espíritu. ¿Y cómo? Edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la doctrina. Y eso era lo que debía de perseverar en la iglesia de Éfeso, o debía de exhortar Timoteo, ¿verdad? Por orden de Pablo. Los escritores del Nuevo Testamento usaron términos familiares como hermano, hermana, padre y madre, porque la iglesia debe ser considerada como una familia. 1 Timoteo 5 del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces vemos aquí que Timoteo debía tratar a los hermanos y las hermanas de la iglesia local en Éfeso como a su propia familia. Quiere decir que tenía que tener tacto cuando exhortaba desde la exhortación pública como personal, ¿verdad? Debemos de tener tacto con los hermanos, tratarlos como si fueran nuestras propias familias. Cuando un incrédulo deposita su fe en la persona y obra de Jesucristo, nace de nuevo y es colocado en la familia de Dios. Entonces son hechos hijos de Dios. Por primera vez en sus vidas
pueden descansar en un verdadero sentido de pertenencia. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 1 del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales son engendrados ¿de qué, hermanos? De Dios, dice la palabra. Son nacidos nuevamente, espiritualmente, como Nicodemo, al creer y poner su fe en que Cristo murió por sus pecados personalmente y resucitó al tercer día personalmente. Somos salvos por la sola fe en la obra consumada de Jesucristo, su muerte y resurrección. Primera de Juan 3:1, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a Él, ¿verdad? Entonces vemos claramente que somos la familia de Dios. También nos dice en Primera de Pedro 1, el 22 al 25, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, ¿verdad? Hablando de quién, del Señor Jesucristo, por un nuevo nacimiento espiritual. La iglesia no es un negocio o una producción teatral, es una casa. Eso es clave porque gran parte del cristianismo se ha convertido en un espectáculo y en un negocio que genera dinero. O que volviéramos a la iglesia siendo nuestro hogar y nuestra familia. Es triste que las personas, aún muchos creyentes, andan buscando por el espectáculo, andan buscando por el escenario, andan buscando por las luces, andan buscando por el estilo. Y a eso le llaman estar llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero verdaderamente, hermano, nosotros debemos de perseverar con la sana doctrina. Porque vemos nuevamente que en los posteriores días no sufrirán la sana doctrina, sino que muchos tendrán comezón de oír y apartarán su oído y se irán por las fábulas, como estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Para eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, que si la iglesia de Dios no es un espectáculo, no es una familia, la iglesia local entonces debe ser alimentada, ¿sí? Así como nuestra familia, usted quiere darle mejor alimento para que sean nutridos, ¿verdad? Mi esposa hace sus malteadas, productos naturales y todo, porque ella quiere lo mejor para nosotros. Lo mismo que cuanto más de la familia de Dios. Ellos necesitan ser ¿qué? Alimentados con la palabra de Dios. Se acuerda que en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3 del 1 al 2 y Hebreos 5 del 12 al 14, nos habla que hemos de alimentar la grey de Dios con la leche y el alimento sólido. A los corintios le dijeron que no dejaran de ser que carnales. Y a los hebreos le decía que habiendo ya sido maestros, todavía tenían necesidades de ¿qué? De la leche, ¿sí? O sea que de cierta manera, aunque usted no tenga el don espiritual de maestro, de cierta manera Dios espera que toda la iglesia de Dios esté enseñando la palabra de Dios, esté practicando el discipulado. Y por eso es tan importante lo que nosotros estamos haciendo, equipándolos a ustedes para que también hagan hacedores de discípulos, ¿sí? Entonces, hermano, acordémonos que debemos de alimentar con la palabra de Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Mateo 4:4. Entonces un pastor debe dedicar tiempo primero para alimentarse a sí mismo, porque si no nos alimentamos a sí mismo con la palabra de Dios, no vamos a tener palabra para la congregación. Por eso era indispensable que Timoteo colocara las cosas en orden en las iglesias de Dios, que pudiéramos separar, porque la iglesia de Dios es un cuerpo espiritual de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, reunida en una asamblea o una congregación. Entonces, como es cuerpo espiritual, también es un cuerpo visible, porque cada uno es templo del Espíritu Santo, pero la reunión de todos estos templos somos iglesias de Dios, ¿sí me entienden? Entonces, por lo tanto, como la iglesia de Dios tiene su parte invisible, que es el Espíritu Santo, y todos congregados somos casa de Dios, y como también tiene forma visible en las iglesias locales, entonces tienen necesidades espirituales y tienen necesidades ¿qué? Físicas. Entonces estuvimos viendo de que
de que los pastores, los ancianos o obispos, ellos se deben de encargar de que de la parte espiritual, porque si ellos no se alimentan, no tienen tiempo para alimentarse de su parte espiritual, no tienen, y de la oración, dedicarse a la oración, entonces no podrán alimentar efectivamente ¿qué? A la grey de Dios. Porque si ellos están haciendo todo el oficio físico del cuerpo de Cristo, entonces no van a poder ocuparse para alimentarse a sí mismos. Y por eso se crearon entonces que los diáconos en Hechos capítulo 6, para que ellos se encargaran de las necesidades físicas de la congregación, de visitar a las personas que están necesitadas, o de distribución de las viudas en cuanto a las necesidades de las viudas, ¿cierto? Necesidades físicas de las viudas, servir las mesas. Entonces él tenía que poner estas cosas en orden, porque si estas cosas no se podían poner en orden, pues ahí, hermano, era difícil que se pudiera expulsar a los falsos maestros o se pudieran corregir esos falsos maestros. ¿Cómo está usted, hermano, ministrando la palabra de Dios? ¿Se está alimentando como pastor o usted también está ocupándose en todas estas cosas físicas de tal manera que está llegando el día domingo y todavía no tiene algo conciso que predicar? Triste, ¿no? Es necesario que la iglesia haga conciencia de estas cosas. Una iglesia necesita cuidar de sus vidas cualificadas para ser ayudadas por un cuerpo de diáconos, como lo vimos en Hechos capítulo 6. Acuérdese que una iglesia no crece por adición, sino por nutrición. Por favor, lea Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, para poder ir la iglesia edificándose en amor y en la unidad de la fe, se necesita que las cosas se pusieran en orden en la iglesia de Éfeso. Lo mismo deben de ponerse en orden en las iglesias nuestras. Tiene que haber que los pastores se dediquen y ancianos se dediquen a la palabra de Dios y al aspecto espiritual de la iglesia y a la oración, para que entonces ellos puedan alimentar la grey de Dios, y los diáconos se dediquen a la parte física para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Y eso es lo que estaba ocurriendo, y por eso comienza a haber falta de unidad, falta de que las personas sepan qué es lo que deben de hacer dentro del cuerpo de Cristo. No hay crecimiento espiritual. Entonces eso es lo importante, hermanos, de que debemos de corregir en las iglesias locales. Una iglesia también necesita aplicar adecuadamente la disciplina bíblica, como lo vimos, para la restauración de sus miembros. Una iglesia también necesita ¿qué? Necesita tener aliento y ejemplo de sus líderes para salir adelante en la palabra de Dios. Primera Timoteo 3:15, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es nada más y nada menos que la iglesia del Dios viviente. Dios no tiene otra carta de presentación para este mundo, aparte de su palabra, que su iglesia. Amén. Ella es la portadora de la verdad. Ella es la que da testimonio de una vida cambiada por la palabra de Dios. Por eso entonces la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Vimos que la primera descripción de lo que es la iglesia local es que es la casa de Dios. Aquí vemos la segunda parte. La segunda descripción es que es una asamblea. Una asamblea vimos que es la eclesía. Esta es una palabra que está cerca de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere a la iglesia de Dios, los que son llamados fuera, ¿cierto?
estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor cuando oró en su oración intercesora por los creyentes en Juan capítulo 17. Protégelos del maligno, porque están en el mundo, pero no son de este mundo. Nos vemos así, hermanos, amén. Esa es nuestra nueva identidad. Estamos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús por medio de su resurrección. Debemos de presentar nuestros miembros como sacrificios vivos delante de Dios, porque ese es nuestro culto racional. Quiere decir, debemos de vivir la vida de resurrección espiritual aquí y ahora. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para eso se requiere que la iglesia tenga una renovación de su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que la iglesia del Dios viviente es un cuerpo vivo, ¿cierto? Es un cuerpo vivo, en marcado contraste con los templos religiosos que albergaban ídolos muertos y las religiones del día. Pablo enseñó que la iglesia es la asamblea de los llamados que pertenecen al único Dios verdadero y viviente. En ese tiempo, acuérdense que estaba la diosa Diana, ¿verdad?, en su templo. Eran ídolos, dioses muertos, ¿sí? Pero lo que pasa es que se estaban metiendo todas estas leyendas, toda esta mitología también de la parte griega, ¿verdad?, de los dioses del Olimpo, ¿sí?, de Zeus y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Tenemos que hacer la distinción que nosotros hemos resucitado espiritualmente por medio de ¿qué? Del poder del Dios vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. 1 Timoteo 3:15. Te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Solo la iglesia de Jesucristo es la que es dueña de la verdad. Jesús dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, o si ustedes continúan en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el caso de la iglesia en Éfeso, la verdad era lo que los iba a hacer libres ¿de qué? De los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las genealogías interminables judaicas, ¿sí? Entonces, aquí dice claramente que es columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte significa base o fundamento, base o fundamento. Un baluarte se refiere a un sostén, a una fortificación, a una muralla, en contraste directo al templo de Diana, que tenía aproximadamente 127 columnas. La palabra de Dios, hermano, permanece para siempre, ¿cierto? Séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es vía y eficaz para transformar las almas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber en la palabra de Dios. Entonces, miremos también que nosotros debemos de estar firmes en la palabra. Debemos nosotros de tomar a Dios por su palabra, vivirla por la fe, porque ella es la base y el fundamento de la verdad. La iglesia, es decir, la suma de todas las iglesias locales, es el instrumento de Dios para sostener la columna y mantener firme y segura baluarte de la verdad de la palabra de Dios en el mundo. O sea, hermanos, que esta descripción aquí es la tercera descripción que nos habla Pablo, y nos muestra entonces la iglesia como la columna, baluarte o sostén de la verdad. ¿Te quieres sostener tú en la verdad? Debes acudir a la palabra de Dios, a la doctrina de Cristo. La iglesia, es decir, la suma de todas las iglesias locales, es el instrumento de Dios para sostenerse, ¿verdad? Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quiere decir asidos, quiere decir aferrados a la palabra de Dios. Aferrados. ¿Por qué? Porque no sufriremos la sana doctrina, dice la palabra de Dios, y lo está diciendo durante toda la edad de la iglesia. El gran templo de Diana en Éfeso tenía los 127 columnas. Ninguna de estas poderosas columnas sostenía la verdad. Por el contrario, la iglesia de Jesucristo es el vehículo principal de Dios para promover y sostener la verdad en este mundo de hoy.
Para ponerlo así en práctica, con las falsas enseñanzas y las herejías que hay en el mundo, falsas religiones. Usted ve símbolos masónicos por todo el mundo, ¿no es así? Símbolos masónicos. Usted ve los grandes, ¿cómo se llama eso? Pirámides que levantan o levantan los, ¿cómo se llama eso? Los obeliscos. Los obeliscos en diferentes gobiernos, ¿verdad? Diferentes partes del mundo. Eso no sostiene la verdad, amén. La verdad está en Jesucristo. Dice aquí, en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y luego nos dice en el versículo 18 de Juan 1, 18, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, versículo 14, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Esa es la verdad que sostenemos nosotros. En el panorama cambiante e inestable en el cual vivimos, es responsabilidad de la iglesia, no de gobiernos, denominaciones, sociedades bíblicas o individuos, defender y proteger la verdad, la cual es la palabra de Dios. Como hijos de Dios debes hacer tu prioridad, ser parte de la iglesia. Si no, te expones al peligro de creer en las mentiras que este mundo propone. Hechos 2:42, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y la coloca como primero porque esa es la que produce la verdadera comunión. ¿Sí? La verdadera comunión en la oración y el partimiento del pan. 1 Timoteo 3:16, vamos a ver la iglesia y la verdad. Por favor, ¿lo lees? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vemos que el misterio de la piedad ha sido testificado a través de la historia. Se hizo presente en la persona de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio. E indiscutiblemente se refería a bien conocida confesión o himno que Pablo estaba a punto de recitar. El equivalente de hoy podría ser el himno de sublime gracia. Y esto ya era en contraste a lo que el Espíritu decía en el versículo 1, que va a decir más adelante, en que en los postreros días vendrían ¿qué? Venían personas que iban a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, 4:1. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Es la verdad de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es tan profunda que Pablo optó por explicarla poéticamente a través de metáforas cristocéntricas. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, es el enfoque de cada una de las declaraciones de Pablo. Porque Él es el misterio de ¿qué? De la piedad. Un día Dios cumplió sus profecías y la ley, haciéndose carne y visible. Por eso era un misterio, porque era algo que estaba escondido. Pero viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, dice la palabra de Dios, bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos aquellos que estaban bajo la ley. Entonces, esto habla de la naturaleza comprensiva de la obra de Cristo. La palabra misterio en la Biblia no indica algo misterioso o desconocido, sino más bien algo no revelado previamente en el Antiguo Testamento, como les había dicho. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo bíblico y cualquier otra religión falsa. El cristianismo bíblico tiene una revelación del Dios vivo que se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, descendió y hizo una obra completa, como la vamos a ver. La necesidad de ser santo se reveló en el Antiguo Testamento a través de la ley, pero el medio para la santidad no fue develado hasta que Cristo lo reveló en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 1:17, por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia y la verdad, quiere decir la sustancia de esa verdad,
vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es el monogene, el unigénito de Dios, el mismo que comparte la misma naturaleza de la deidad. Solo cuando Cristo es revelado en nosotros vivimos vidas santas. Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás viviendo así, hermano? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Colosenses 1, el 25 al 27, Pablo fue nombrado como un ministro de la iglesia para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado o develado a sus santos. Las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 1 Timoteo 3:16b, Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad es Cristo. En su encarnación Jesucristo fue hecho visible para que todos lo miraran. En un día de la historia, el eterno Hijo de Dios tomó sobre sí mismo un cuerpo humano y vino a habitar entre nosotros. Él es aquel que hace a las personas piadosas. No la diosa Diana en ese tiempo, ni ningún otro dios de la mitología griega olímpica, ¿verdad? Solamente el Cristo vivos, el verbo que se hizo carne. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo se salvo? Recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo en Él, creyendo que Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Una fe personal que te trae de muerte espiritual a vida espiritual y te hace entonces de esa manera ser parte de la iglesia de Dios. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Solo en Él hay perdón de pecados y lo demostró. Solamente el cristianismo tiene perdón demostrable y lo demostró en la cruz cuando Cristo sustituyó por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Ninguna otra religión tiene perdón demostrable, amén. Por eso el cristianismo es la única verdad. El misterio de la piedad es Cristo, quien fue justificado, vindicado, como dice la Biblia de las Américas, en el Espíritu. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No obstante, Cristo fue vindicado por Dios comenzando el día en que el Espíritu Santo descendió sobre él. En Lucas 3, del 21 al 22 nos dice que descendió en el río Jordán, ¿verdad? Cuando empezó su ministerio. Y a lo largo de su ministerio, sin pecado. Lucas 4, el 18 al 21. Y en su resurrección, Romanos 1:4. Por favor, lee Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y testificado por 2 ángeles cuando se levantó entre los muertos, ¿se acuerdan? Así como en el propiciatorio habían dos ángeles mirando hacia el sacrificio, ¿verdad? De igual manera, cuando vinieron a la tumba, dijeron: ¿por qué buscáis al que vive, verdad, entre los muertos? Hablando de Cristo Jesús. Y habían 2 ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. 1 Timoteo 3:16d. El misterio de la piedad es Cristo, quien fue visitado de los ángeles. Los ángeles fueron testigos oculares de todo lo relacionado en la encarnación de Cristo, incluido su nacimiento con el ángel Gabriel en Lucas 1:26 al 38 cuando le aparece a María, su tentación en el desierto en Mateo 4 del 1 al 11 cuando es tentado, su agonía en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Cuando usted lo ve en Lucas 22:43, que vino el ángel y lo fortaleció. Y su resurrección victoriosa en Mateo 28 del 1 al 8, hermanos. Y también su ascensión gloriosa, cuando ascendió, aparecieron 2 ángeles, ¿verdad? Unos ángeles. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que vosotros habéis visto haber ascendido al cielo, de igual manera vendrá. Amén. Y eso fue lo que motivó a los discípulos a ir a predicar el evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Por favor, pueden leer allí en Marcos 1, el 23 al 25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Así es, entonces vemos que hasta el mismo demonio tiembla, ¿verdad? Y sabía que era el Santo de Dios. 1 Timoteo 3:16e, el misterio de la piedad es Cristo quien es predicado a los gentiles. El mensaje de Cristo, el evangelio, ha sido y continúa siendo predicado entre las naciones. Esta es la misión actual de la iglesia. Mateo 28, el 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros, hermanos, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que ser discípulos de todas las naciones. 1 Timoteo 3:16f, el misterio de la piedad es Cristo quien es creído en el mundo. Las personas continúan respondiendo al mensaje del evangelio al poner su fe en el Señor Jesucristo y su obra consumada de la cruz. Aquellos que creen son los que se hacen piadosos a la vista de Dios. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Durante ese tiempo el mundo conocido había sido lleno del evangelio, dice la palabra de Dios, en el mundo conocido de ese tiempo, el imperio romano, ¿verdad? Hoy en día la palabra de Dios tenemos que llevarla y seguir haciendo discípulos de todas las naciones. 1 Timoteo 3:16g, el misterio de la piedad es Cristo quien fue recibido arriba en gloria. Cristo ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Junto con la resurrección, la ascensión prueba que Dios estuvo completamente satisfecho con la vida y obra de Jesucristo, como lo había mencionado los ángeles que vieron que Él subió al cielo y animando a los discípulos de que por qué miráis al cielo, ¿verdad? Por favor, puede leer Romanos 3 del 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces muestra claramente que Jesús en su ascensión demostró ser lo que Él dijo, que Él era el camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Entonces tenemos que el misterio de la piedad es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La iglesia es entonces ¿qué? Es la columna y ¿qué? El baluarte de la verdad, el sostén de la verdad, hermano. Tú y yo tenemos la verdad en nuestros cuerpos, no escrita con tinta, sino con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y acuérdate, hermano, Dios no tiene otra carta de presentación aparte de su palabra que a ti como creyente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a que estemos unidos, que reconozcamos que nuestra verdadera familia, nuestra familia eterna, porque lo que tenemos es vida eterna, es la familia de Dios. Padre, ayúdanos nosotros a alimentarnos con la palabra de Dios, a distribuir bien, a poner las cosas en orden en las diferentes iglesias locales, representadas aquí por los diferentes pastores, de poner bien lo que son las cualificaciones de los pastores, ancianos u obispos, que ellos se encarguen únicamente, como dice bíblicamente, a la enseñanza de la palabra de Dios y a la oración, la parte espiritual de la iglesia de Dios, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que todos lleguen a la unidad de la fe y a la vez
que haya un cuerpo diaconado cualificado, Señor, para que pueda ejercer las necesidades físicas de la congregación, para que los pastores, también los maestros y los obispos puedan ser habilitados para dedicarse únicamente a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Padre, lo que necesitamos en nuestras iglesias es sana doctrina, pero no solamente sana doctrina predicada desde el púlpito, sino que también necesitamos una sana doctrina que se ponga por obra, como lo hacía Timoteo, que él tenía que entonces poner las cosas en orden en la iglesia de Dios. Padre, oro por cada una de las congregaciones. Sé que muchos pastores van a regresar y van a tratar de poner las cosas en orden, darle sabiduría, darle tacto, a tratar a los hermanos como vimos, como tratamos a nuestra propia familia, Señor, que lo hagamos con tacto, Señor. Y Padre, también ayúdanos a exhortar con toda vehemencia, Señor, con todo valor y con toda valentía, Señor, pero también con todo amor. Y Padre, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en la obra consumada de Cristo y que no sabe si tiene vida eterna o que todavía está temeroso porque sabe que es pecador o pecadora, que sepa que ya Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, y que si pone su fe o confianza en la obra consumada de Cristo, entonces dice la palabra de Dios que tiene vida eterna y tiene perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendícenos pues, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.